Okay, you're good. All right. So to start off, please tell us your name and where you are from. Por favor, díganos tu nombre y de dónde sos. Yo me llamo Istine Tony. Yo soy haitiano, pero yo vivo en Leogán. Okay, his name is Cristiano Tony. He's from Leogán and he's Haitian. Okay. Please tell us where you received your medical education and what are your specialties. Por favor, díganos dónde usted recibió tu educación medical y qué es tu especialidad. Okay, yo recibí mi educación medical en la Escuela América Latina de Medicina en Cuba, en La Habana, Cuba. Pero más especialidad, yo tengo mi especialidad en medicina familiar y tengo también un postgraduado en VIH-Sida y las enfermedades infecciosas. He received his education in American Escuela América Latina de Medicina, se llama ELAM. ELAM in Cuba. His specialty is family medicine, and he has a postgrad in infectious diseases. Were you here for the earthquake? ¿Estuviste acá para el terremoto? Fui he pasado algunos meses. Por ejemplo, el terremoto ha tocado Haití el 10 de enero, el 12 de enero y entonces el 16 de enero estuve aquí abriendo aquí. Entonces no estuviste acá para el terremoto. No, yo no estuve acá por el terremoto, yo estaba en Cuba durante el terremoto y rápidamente, 3 días después, tengo que entrar en Haití en una ayuda internacional para ayudar a mí. So he was not here for the earthquake, but 3 days later he arrived with a team to help out with the earthquake. Yeah, what it was like. ¿Y cómo fue la experiencia? Pero bueno, yo puedo decir, es una experiencia, eso fue una grande experiencia, pero la situación de Haití en aquel momento estaba muy trágico, muy terrible, era muy triste, pero fue también una buena experiencia porque la cantidad de personas que uno se encuentra afectadas por este terremoto, eso fue muy terrible. Hay que ayudar en todo, hay que hacerle todo. So he says that the experience was very tragic, it was very sad. There were a lot of people affected by this earthquake and a lot of people needed help. It was, he just saw everyone come together to help everyone else. What are the biggest healthcare challenges in here? ¿Qué piensas que es el problema más grande sobre el sistema de salud en Haití? Pero para mi país tenemos nuestro problema del sistema de salud. Uno, tenemos falta de hospitales. So we have a lot. They have a lot. He says they have a lot of problems in Haiti. The first problem is there's not as many hospitals as there should be. Y además también hay muchos lugares, por ejemplo, en los montes no hay ni un consultorio para brindar salud o para brindar asistencia médica al pueblo. Second problem is in the mountains or in the further villages. There's no centers or clinics or to offer any medical help to the villagers, to the residents that live there. Otra cosa, hay una falta también de la educación sanitaria también al pueblo. So the third one is that would be a lack of sanitary education for the general public. Es por eso las enfermedades infecciosas se multiplican día por día. That is the biggest reason of why the infectious diseases multiply and increase so much day by day. And were you here for the cholera epidemic? ¿Usted estuvo acá para la epidemia cholera? Durante la epidemia de cólera,
yo estaba también, ya yo estaba en Cuba, pero volví de nuevo en Haití también para ayudar a mi pueblo. He was also in Cuba when the cholera epidemic happened, and then he also came back here from Cuba to help out with us here. What do you think are some solutions to the healthcare problems in Haiti? ¿Qué piensa usted que es una de las soluciones para todos los problemas de salud de acá? Pero pienso que para mejorar el sistema de salud de este país, uno es un problema factorial. He's saying that the problems here are multifactorial, so they multiply really quickly. Por ejemplo, hay que intervenir en diferentes factores. You have to provide interventions in different factors. Uno, brindar más consultorio o más centro de salud para poder brindar acceso o para poder brindar acceso médico o para poder asistir mejor al pueblo donde la necesitan, donde hay muchas necesidades. Hay varios que hay bastante pobre que la gente no tiene de verdad posibilidad para ir en un centro hospitalario. So first, he says the first solution would be to increase the number of healthcare places where people can get medical help. That would be the first solution to the health problems. Y también hay falta de educación sanitaria, es por eso es muy importante de hacer la educación sanitaria al pueblo para poder disminuir los factores. So the second one would be because the general public lacks a lot of general medical education. That the second thing would be to teach everyone else about sanitations, and that would be the best way to eliminate a lot of factors. Porque pienso que si trabajamos sobre la prevención de algunas enfermedades, llegaremos un día a disminuir también la tasa de mortalidad. So that way we can work on bringing down the reasons. ¿Puedo repetir de vuelta, perdón? Si llegaremos a brindar, por ejemplo, si llegaremos a aumentar la educación sanitaria, aumentar la prevención, llegaremos también a disminuir la tasa de mortalidad. So by increasing the education for the general public, we can increase prevention and therefore bring down the possibility of general diseases going around. Pienso que también otra cosa también muy importante para disminuir la tasa de las enfermedades infecciosas es acerca de la vacunación, acerca de la prevención que se puede hacer para poder ayudar mejor, más importantes a los niños que son muy vulnerables. So he says that another important thing is to do is the vaccinations, which is a great way to prevent diseases, and it is a great way to help out little kids because they have not as good immune systems as the rest of us. How long have you been working with your partnership in your partnership with Your Story International? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con Your Story International? Bueno, tengo 2 años trabajando con Your Story International. He has been working at Your Story International for about 2 years. And what is your opinion of the vaccination, public health, and nutrition programs that Your Story has started? ¿Qué es tu opinión sobre nuestro programa de vacunación y programa de nutrición que nosotros creamos? Pienso que a mi entender es el mejor regalo que se puede brindar a un pueblo para tener un futuro mejor. He thinks that it's the best gift that anyone can give to this village in order to have a better future. Porque
el programa de vacunación es un programa que puede prevenir al pueblo de algunas enfermedades y también eso también es una ayuda a largo plazo, no es una ayuda a corto plazo, porque eso puede ayudar al niño hasta su vida, para toda su vida. Eso es un programa muy importante que yo tengo mucho cariño a ese programa y entonces me interesa bastante. He says he loves the program and that he thinks it's really important because the vaccination will help the kid all the way till when he's adult, and that it has great value because it just like helps the kid. Por ejemplo, yo puedo decir, en la vacunación, por ejemplo, se puede evitar la tuberculosis, se puede evitar la hepatitis, se puede evitar la cólera, se puede evitar muchas enfermedades, otras el polio, se puede evitar todo. Esto para mí es el mejor regalo que se puede ofrecer a un pueblo. He says that the vaccinations prevents cholera, prevents hepatitis, tuberculosis, and that it's the best gift that anyone can give. Las enfermedades, los catarros comunes, por ejemplo, hemofilis influenzae, Hemophilus influenzae. Bueno, puedo decir, para mí es lo mejor que se puede ofrecer. He's emphasizing that it's the best that anyone can give. Ajá, y ahora acerca del programa de la educación, disculpe, el programa de la nutrición. Pero bueno, en el programa de nutrición, pero usted sabe, una vez más, es un programa muy interesante y muy importante, porque cuando los factores nutricionales no son competitivos, por ejemplo, si la persona o si el paciente no se alimenta, su sistema inmunitario también está bajo. De esta forma, So he's talking about our nutrition program. He says once again he thinks this program is wonderful. He says nutrition is related to a lot of the things. If a patient is not well in nutrition, then he or she does not have the immune system to be able to fight off diseases. Porque cuando una persona está malnutrida, las enfermedades le cogen más rápido y puede matar a este paciente más rápido. Por eso, actuar sobre el sistema nutricional es un programa muy importante para el futuro. So he says that as a sick person, if you're malnutrition, the disease will spread out quicker, will kill the patient quicker. So that's why he thinks that being well nutrition is better for the future and it will bring more goodness in the long run. Y también la educación también acerca de la nutrición es muy importante, porque el pueblo debe saber qué comer y cómo comer. Por ejemplo, hay que comer para tener todos los nutrientes importantes para el cuerpo. Eso es acerca de la educación nutricional, que es muy importante también. So he's saying the education part is also very important. The village should know what to eat and how to eat in order to keep their body healthy. Por ejemplo, en qué se pueden encontrar las proteínas, en qué se pueden encontrar lípidos, en qué se pueden encontrar, por ejemplo, todo lo que importa todo lo que es importante para garantizar una mejor salud. Y entonces eso debe conversar acerca de la educación sanitaria para ayudar al pueblo. It's just very important that the village knows where they can get protein from, where they can get vitamins from, where they can get different things from, and how to eat. And that is just, in general, it's just very important for them to have this education program that we're doing. Okay. What healthcare issues would you like to challenge with your partnership with Your Story International? ¿Qué problemas en el futuro quieres solucionar con Your Story International? Bueno, con Your Story International, uno,
lo más importante para mí es trabajar para poder reducir el nombre o la frecuencia de las enfermedades infecciosas es uno. So number one, he hopes to decrease the number of infectious diseases Acerca de las vacunaciones. using the vaccinations. Bueno, eliminar también o ayudar también a eliminar lo más lo máximo que posible, por ejemplo, la malaria. He also wants to decrease as much as he can. He wants to decrease malaria as much as he can. Por ejemplo, acercar la educación para cómo tratar los barrios para que no tenga bastante mosquitos, poner mosquiteros para dormir. So, for example, using malaria nets or how to eliminate standing water in order to not have as much mosquitoes around. Ok, bueno, pienso que también las enfermeras, esas cosas, pero pienso que con Your Story Internacional podemos trabajar sobre tres factores que yo quisiera trabajar para ayudar a mi pueblo. Uno, las enfermedades infecciosas. Segundo, ver cómo se puede, si hay posibilidad que puede brindar servicio sanitario al pueblo. Otras cosas, la vacunación y ayudar también al pueblo para hacer la prevención de algunas enfermedades, por ejemplo, la fiebre tifoidea, malaria, cólera. Y entonces pienso que es mi plan en el futuro, mientras que yo estoy trabajando con Your Story Internacional. He hopes in the future he can work with Your Story International to first, most importantly, decrease the number of infectious diseases using vaccinations. The second one would be to decrease malaria. Third one would be to The typhoid. the typhoid fever. And then to better educate the village. El tercero es Por ejemplo, educar a los niños o a los pacientes para saber cómo garantizar la higiene del cuerpo para poder evitar también. So the third one would be the most important to be the education for the general public on how to maintain your hygiene, and in order to maintain the health. Okay. Pienso que con el futuro, con esta organización, podemos hacer muchas cosas para ayudar a mi pueblo en el punto de vista de salud. And he thinks that with Your Story International, he's going to be able to help his village change their view of health in the future. Y por eso quisiera también aprovechar este momento para agradecer a Your Story Internacional por lo que ha hecho por mi pueblo. Por ejemplo, ayudar a un pueblo en la salud es una ayuda de corazón. Y entonces por eso hay que agradecer al grupo entero por su ayuda, que mi pueblo está tan necesitado. He would like to take a moment here. He would like to take a moment to thank Your Story International and the group of volunteers for what they're doing. He thinks that's very important, and that we are bringing change to his village, and he hopes in the future to continue working to change it. Change the views that his village has about health. Is there anything else you'd like to say to the ¿Hay algo que quieras agregar? Bueno, lo que puedo decir más, por ejemplo, es que tenga mucho fe en lo que ustedes están haciendo. Y entonces es un trabajo de grande valor, es un trabajo de humanidad. Y entonces ayudar a un pueblo tan necesitado. Y entonces pienso que es un gesto humanitario, es un gesto de buen corazón. Y por eso quiero también que Dios bendiga también a esta organización. Okay, he was just like he said bless this organization. He says that the work that we're doing is humanitarian work, and that he was just saying have faith in what we're doing, and that
that we should keep doing what we're doing? Bueno, pienso que en total es lo que puedo decir. Pero bueno, lo que pienso, quisiera que día tras día que se pueden hacer algo más y intervenir en muchos otros factores para ayudar. He says that's about all the things that he has to say, and he just hopes that day after day we can bring more changes and do more things. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias también. Gracias. Muchas gracias.